Vamos de inmediato hasta el Palacio de la Moneda. Escuchamos al presidente del PPD, Heraldo Muñoz. Yo anoté por lo menos 8 subdivididos en temas, además. Algunos que fueron planteados por el presidente, otros que yo llevé. En definitiva, lo que hay es un acercamiento, la voluntad de ser flexibles y de, ojalá, terminar con entendimientos que se expresen en proyectos de ley. Yo le he hecho algunas propuestas al presidente y de los múltiples temas quisiera subrayar 3. Le he dicho que el presidente puede presentar el día de mañana o en los próximos días una ley corta para incrementar las jubilaciones a los pensionados. Es decir, una ley corta que incremente el pilar solidario, que afecta a 1,5 millones de chilenas y chilenos jubilados. ¿Por qué? Porque los jubilados no pueden esperar. Y le he dicho que eso podría ser a cambio de la voluntad que pudiéramos promover de la idea de legislar en materia de reforma previsional, del paquete entero. El presidente me escuchó y espero que reflexione al respecto. En segundo lugar, hablamos de seguridad ciudadana y específicamente del tema del proyecto de ley sobre identidad, de control de identidad. Y le he dicho que el tema trasciende con mucho el control de identidad, que tiene que haber un plan integral de seguridad ciudadana. Y le he propuesto en específico la creación de un grupo conjunto de las policías para desbaratar a las bandas criminales que se dedican a los portonazos y a los secuestros de automóviles en las autopistas. Un grupo conjunto que pueda basarse en una capacidad de inteligencia y en recursos suficientes para dar respuesta a este flagelo que estamos viendo. Pero además le he dicho que debemos atacar la prevención, tenemos que centrarnos en el control de armas. Él anotó un dato que yo le di, que el 2012 de los crímenes violentos cometidos con armas de fuego eran solo un 27% y hoy día llega al 60%. Es decir, hay muchas armas de fuego que necesitan ser fiscalizadas. Y por lo tanto hay que hacer eso, pero hay que también centrarse en las víctimas. Y le propuse la creación de un Servicio Nacional de Víctimas que coordine las distintas oficinas que existen al respecto, que le dé visibilidad y recursos. Él tomó debida nota de esta propuesta en específico, pero se trata de tener una visión amplia, un plan integral que podamos acordar gobierno y oposición, más allá de lo que ya está acordado con los grupos que se conformaron y algunos de los cuales ya están en el Congreso, por ejemplo, respecto a la reforma de Carabineros. Así que son distintos componentes que trascienden con mucho el control de identidad de eventualmente adolescentes de 14 años. Porque yo le dije, ¿por qué no invierte más recursos, presidente, en programas sociales orientados a los adolescentes que no estudian ni trabajan? Eso es mucho mejor que andarle buscando la mochila, revisando la mochila a un adolescente de 14 años. Es más productivo a la larga. Así que fue una conversación franca, yo diría cordial, y con muy buena disposición a avanzar acuerdos. ¿Otros temas que les propuso que el presidente? A ver, el control preventivo de identidad, la reforma tributaria. Bueno, justamente acabo de mencionar lo de control preventivo y mi respuesta fue que necesitamos un plan integral que trascienda con mucho el mero control preventivo de identidad. Respecto a reforma tributaria, conversamos, le manifesté que ha habido un avance respecto a recaudación, que tiene que ser una reforma que no sea regresiva, que paguen los que más tienen, que recaude lo suficiente, que incorpore, por ejemplo, los impuestos verdes, que reduzca impuestos a las empresas que invierten en ciencia y tecnología, que se pongan impuestos a los productos que dañan la salud. Bueno, conversamos muy en detalle de la reforma tributaria y yo le manifesté que ha habido avance, pero no estamos todavía en el punto de decir
que se aprueba la idea de legislar. Falta para llegar a ese punto y lo fundamental es la integración, es la recaudación y la progresividad de la reforma tributaria. ¿Se comprometió alguna medida en favor de la progresividad del sistema? La DCA hace poco sacó una minuta en la que dice que actualmente no están dadas las condiciones para legislar. Bueno, exactamente es lo que acabo de decir. Y eso es lo que yo le transmitía al presidente y le manifesté que habían áreas donde se podía avanzar, por ejemplo, impuestos a las acciones y a los fondos que se transan en la bolsa. Bueno, hay distintas propuestas específicas que le manifesté, de modo que él anotó como su característica y quedamos de seguir conversando. Yo le dije que nuestros expertos pudieran seguir esta conversación y nosotros estamos muy en sintonía con ellos y con los parlamentarios. ¿Qué le parece este cambio de estrategia del gobierno que hace semanas atrás lo trataban de antipatriotas, de dejar el agua en la sala al gobierno? ¿Cómo evalúa este cambio? El presidente partió con eso, expresando su disposición de respetarnos. Yo le manifesté que había sido desafortunada una declaración que él hizo en algún momento llamando de antipatriotas a los opositores, y él clarificó sus dichos y la expresión al final fue de buscar entenderse con respeto mutuo. Y yo creo que el respeto tiene que existir, es una base fundamental para dialogar y por cierto tenemos la mayor consideración por el presidente de la República y queremos llegar a acuerdos porque eso es lo que la gente necesita. Yo creo que la gente está francamente cansada de la guerrilla, está cansada de que se hagan simplemente artificios comunicacionales o que el gobierno perciba que la oposición está por negarle la sal y el agua. Eso no le ayuda a nadie y la gente con eso se aleja aún más del servicio público y la política. Tenemos que responderle a la gente y ese es el propósito del presidente y nuestro. En ese sentido se quedó con la sensación de que esto no es para la foto ni nada de eso, ¿no? Se queda quizás... Yo me quedé con la sensación de que efectivamente tenemos la posibilidad de avanzar. Si esto es seguido con acciones concretas, me parece que tenemos la buena posibilidad de avanzar. Pero habrá que verlo porque el presidente anotó muchas de las cosas que yo le dije, yo anoté las que él me transmitió a mí. ¿Y el cambio al presidente Heraldo? ¿Qué le transmitió al presidente? ¿Qué le pidió, por ejemplo? Para que la oposición le crean de esta nueva disposición que tiene para el diálogo. Bueno, que de estas conversaciones algunas de las ideas que nosotros estamos planteando se transformen en realidad y que el gobierno las acoja. No tiene que acogerlas todas, por cierto, pero aquí yo le dije al presidente, mire, aquí no se trata simplemente que el gobierno lleve adelante la plataforma de su candidatura presidencial, porque si fuese así, entonces, y si se piensa que eso va a endosarle el costo a la oposición si no hay acuerdo, el gobierno tiene que pensar cuál será su balance al final del gobierno, si no logra implementar las principales reformas, los principales cambios que la gente espera. Aquí todos podemos perder. Así que yo creo que estuve de acuerdo en que era necesario tener flexibilidad por ambas partes. El Partido Comunista no va a venir, pero hay otros que sí. ¿Cuál ha sido su conversación, por ejemplo, con el resto de los presidentes de partidos? ¿Hay alguna posición unificada en esto? ¿Cada uno? Bueno, yo he hablado con todos los presidentes de partidos que están invitados a esta primera fase. Es decir, he hablado con el presidente del Partido Demócrata Cristiano, con el presidente del Partido Socialista, el presidente del Partido Radical, y nos pusimos de acuerdo en algunos parámetros generales, donde evidentemente tenemos mucha sintonía en varios de los temas, particularmente tributaria, previsional, laboral. Pero claro, en algunos otros temas, por lo menos el Partido por la Democracia tiene una posición más detallada. Por ejemplo, de seguridad ciudadana, le expresé al presidente en detalle nuestro planteamiento. De modo que conversar con los otros partidos, siempre dispuestos y lo haremos, y yo les transmitiré también las impresiones que yo me llevo del detalle de estas conversaciones, porque es difícil resumir en algunos minutos lo que fue casi una hora y media de conversación. Presidente, ¿qué tema le planteó a ustedes para que pudiesen llegar a alguna conversación o diálogo? Así como usted me planteó la modernización del Estado, es decir, la conveniencia de modernizar la Contraloría, de modernizar el Consejo de Defensa del Estado y de manera muy especial, que es un interés compartido con el presidente, del Tribunal Constitucional. Ese es un tema que el presidente planteó, me planteó
el tema de la APEC y me hizo una invitación a que la oposición pudiera participar en la APEC y en la COP25. Yo le di algunas sugerencias en la materia, hablamos de política internacional también, de los acuerdos y las discrepancias, hablamos, bueno, en definitiva son 8 grandes temas con subtemas, así que yo los llevo anotados para transmitírselos a mis colegas y también a los otros presidentes de partido, de modo que más o menos sepan por lo menos las inquietudes del presidente de la República. Entonces, el presidente del Partido por la Democracia, el ex ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, tras este encuentro, como él decía, de cerca de 1 hora y media con el presidente Sebastián Piñera, en encuentros individuales que va a mantener el mandatario con los presidentes de partidos de la oposición con representación parlamentaria y de los cuales ya se ha arrestado el Partido Comunista, señalando que esto tiene, dijeron ellos, olor a cocina y que por lo tanto las discusiones se deben dar en el Parlamento. Heraldo Muñoz habló de una conversación franca, cordial, de buena disposición para avanzar en acuerdos. Recordemos, Fuad Chahín es la próxima reunión que se va a llevar a cabo durante esta tarde. Seguimos atentos al desarrollo de las noticias. Los invitamos a permanecer en la sintonía de Canal 24 Horas y nosotros volvemos con más a partir de la 1 con 24 tarde. Que esté muy bien. Buenas tardes. Chao.